Por algo se dice que es la tierna infancia, años de desarrollo, años donde la fragilidad de la constitución física de los menores obliga doblemente a los padres a cuidarlos. Cómo se les habla, cómo se les castiga, cuidarlos en todo el sentido de la palabra. Pero hay daños que son permanentes y que causa el abuso sexual infantil. Daños neurológicos, cognitivos y sobre todo en el desarrollo de su personalidad. Importante esta información, vea usted. El maltrato infantil es todo daño producido en un niño o un joven menor de 18 años a consecuencia de una agresión directa o negligencia en su cuidado. Ansiedad, dificultad para relacionarse, algunas ocasiones conductas ya hipersexualizadas, no en todos los casos, pero sí, depresión, mencionaba, bueno, también ansiedad. A veces los abusos sexuales, independientemente del tipo, están muy vinculados con los trastornos alimenticios, problemas para socializar, problemas de autoestima definitivamente, ¿no? Hay un atraco, una invasión totalmente hacia la persona. Existen 4 tipos de maltrato infantil: el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato psicológico y la negligencia. Hay abusos en línea también de incestuosos, es decir, de familiares que también se generan a través de en línea. Por ejemplo, hemos tenido casos de adolescentes, chicas, que es el tío, ¿no? El tío que vive en otra casa, pero a final de cuentas es un familiar. Es el tío que le envía mensajes, le envía los videos, o llamadas por teléfono a través de la computadora, etcétera. Sabemos que en las leyes de muchos países, incluyendo México, sigue tipificado como pornografía infantil, pero lo que sí hacemos el llamamiento es que como sociedad, ¿no? Dejemos de llamarlo así y lo llamemos material de abuso sexual. ¿Y eso? El abuso sexual directo y el indirecto. Dentro de la clasificación del indirecto estarían el abuso sexual cibernético, ¿no? Que te digo, muchas veces culmina con el directo también. Y el abuso sexual directo ya implica pues un contacto, ¿no? Un contacto cercano, hay generalmente contacto corporal, entonces de alguna manera pues repercute en ambos tipos. Las repercusiones es muy similar, es muy parecida, las consecuencias son las mismas. Durante la primera infancia, el crecimiento de una persona es tan determinante y crucial que no hay absolutamente nada que pase de largo. Quizá como adultos pensemos que hay cosas que se le va a olvidar al pequeño, que quizá no comprendan aún, pero si es menor y vive situaciones angustiantes debido a cualquier tipo de maltrato, las consecuencias son muy graves y repercuten en su desarrollo neurológico y físico. El estrés que les provoca cualquier evento que se repite, y más si se trata de abuso sexual infantil, hará que los menores sean más vulnerables a trastornos como la depresión, ansiedad, problemas alimenticios, problemas de personalidad y adicciones. El abuso sexual infantil es toda actividad encaminada a proporcionar placer sexual a un adulto que va a utilizar para ello a un niño o una niña, aprovechando su situación de superioridad debido a una asimetría en edad, en poder, en conocimientos o en gratificación del agresor con respecto a la víctima. Gran cantidad de factores que influyen para que el abuso sexual se dé dentro de un contexto. O sea, esto explica que no en todas las familias exista este tipo de problemáticas, ¿no? En las que existen hay una serie de factores, por ejemplo, que ya se han estudiado y que incluso se han comprobado, como la violencia, ¿no? La violencia intrafamiliar, son factores predisponentes, el alcoholismo, la desintegración familiar, las dificultades, pues ya desde las relaciones de pareja, desde los vínculos,
las disparidades y dificultades en las relaciones vinculares, conyugales y paterno-filiales. El abuso infantil es un evento estresante que generalmente es de tipo crónico. Esto significa que se presenta una y otra vez. Es una situación de la cual no pueden huir los niños y que por tanto es bastante grave, mientras que cuando un adulto vive estrés, su cerebro y su cuerpo pueden recuperarse una vez que el estresor se elimina. Durante la infancia, la respuesta al estrés puede tener consecuencias permanentes. Las estadísticas nos dicen también que el mayor porcentaje de los abusos suceden dentro del contexto familiar. Y curiosamente digo, y desafortunadamente, en las mismas familias, dentro del interior de las mismas familias, se gestan las personalidades de la víctima y de los agresores. La Interpol lo dice, cada foto y cada video de un abuso sexual infantil es la escena de un crimen. La pornografía es un acto legal y consensuado entre adultos. Entonces es por esto que se pide que no lo llamemos pornografía infantil, porque disminuye el delito que existe en cada foto y cada video. Suceden ambas, también con familiares, pero también con personas desconocidas, que al final en algunos casos no siempre queda el abuso sexual cibernético en las redes, que ya es un abuso, sino que en muchos de estos casos terminan citando a la persona y terminan culminando los actos abusivos de manera, ya a través de un contacto también directo. Las consecuencias del maltrato infantil tienen tal alcance y magnitud que incluso se consideran un grave problema de salud pública. Así que no es solamente un asunto privado, familiar, doméstico, y por ello nos involucra y nos responsabiliza a toda la sociedad como conjunto, pues además la mayoría de las malas prácticas de negligencia o los crímenes como la agresión sexual suelen ser aprendidas, endémicas o culturales. Ciclos que debemos romper por completo, ya que además de dejar secuelas indelebles en las vidas de las víctimas, generan vínculos expansivos de conflictos sociales como las adicciones o la violencia que se repite imparable. En décadas recientes, los científicos de la mente han enfatizado la importancia de la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro humano para cambiar y adaptarse a cualquier circunstancia o situación que viva. Si bien se ha señalado como una gran cualidad, en el caso del abuso sexual infantil representa un punto particular de alarma, debido a las repercusiones que este tipo de agresiones tiene en lo más profundo del ser, el propio cerebro, y la manera en que se determina su vida futura. El maltrato infantil pues va a generar una activación de todos los sistemas fisiológicos y hormonales de respuesta al estrés, principalmente el eje hipotalámico, hipofisiario y adrenal. Esto va a generar una respuesta muy elevada de la hormona principal del estrés, que se llama en los seres humanos el cortisol. Dependiendo de la edad o de las edades que estén implicadas en el proceso del abuso, va a ser el daño. Hay abusos sexuales que se dieron, no sé, de los 5 a los 14 años. Ahí estamos hablando de 2 o 3 etapas del desarrollo, ¿no? Psicosexual. Entonces, pues hay un mayor compromiso psicológico y a veces hasta neurológico. El grooming lo que hace es, yo me hago pasar por otra persona y te contacto a través de un chat de un videojuego. Y soy tu amiga y estoy guapísimo y quiero salir contigo. El grooming, lo que significa en inglés, es acicalamiento, ponerte guapo, ¿no? Como al perrito, ¿no? Y una vez que ya te atrapé, lo que voy a hacer es empezarte a pedir fotos. Oye, es que estás guapísima, mándeme una foto topless. El agresor que abusa de menores de edad más pequeños o más pequeñas, pues no necesariamente su idea de un enamoramiento, pero sí de una predilección, o sea, a ver, de un encantamiento, más bien de encantar a este niño o esta niña para que me prefiera y para que acceda a todo lo que yo quiero. Cuando el cerebro en desarrollo se expone al cortisol, esto va a afectar el desarrollo de las neuronas y de las células de soporte en el cerebro.
afectando procesos como la mielinización, la morfología neuronal, la generación de nuevas neuronas, conocido como la neurogénesis, y la capacidad de las neuronas para conectarse unas con otras. Mientras más daño, mientras más cronicidad, ¿sí? Hay niveles muy crónicos del abuso en donde a veces no solo ha sido un largo periodo de abusos constantes, sino que ha habido múltiples abusos, o sea, varios miembros de la familia o personas dentro y fuera del contexto familiar que han abusado. Desde el acto de dormir, que es esencial para un desarrollo sano, todo se ve violentamente alterado cuando una niña o un niño son víctimas de abuso y maltrato. Tanto si las agresiones ocurren de día o de noche, conciliar un sueño reparador es casi imposible. Y la privación de este influye también en cómo se desarrolla el cerebro. Las funciones del sistema nervioso, su estructura, los componentes bioquímicos juegan un papel crucial para perfilar el comportamiento de las personas. Incluso hoy en día, con tan solo una muestra de saliva, los especialistas son capaces de encontrar evidencias de las secuelas neurológicas del abuso sexual infantil. Y aquí hemos estudiado diversas muestras de niños y niñas que han recibido diferentes formas de maltrato. Hemos estudiado, por ejemplo, adolescentes que han sufrido abuso sexual y en ellos hemos encontrado deficiencias importantes en la memoria, en el aprendizaje, en la capacidad de poder autorregular el comportamiento e inhibir conductas que son inadecuadas. Uno de los elementos del abuso sexual es el uso y abuso del poder, y la información es poder. Entonces, el estar informados, el conocer cuáles son los móviles de un pederasta, por ejemplo, el conocer cuáles son los riesgos en los que en los menores de edad, niñas y niños, adolescentes, pueden estar dentro no solamente de las familias, sino de los núcleos familiares. También hemos encontrado algunas alteraciones en la actividad electroencefalográfica en los cerebros de los niños y niñas que han recibido tanto abuso sexual infantil como abuso físico severo. Hay casos donde requiere entrar el neurólogo, requiere entrar el psiquiatra, requiere entrar el terapeuta especializado en trastornos alimenticios, el gastroenterólogo, etcétera. O sea, estamos hablando de una multifactorialidad del abuso, pues hacia allá tienen que ser los tratamientos. Se ha encontrado que las personas que viven abuso infantil tienen mayor vulnerabilidad para desarrollar adicciones, trastornos como la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios, los trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno límite en las niñas y el trastorno antisocial en los varones, trastornos de aprendizaje, diversas alteraciones cognitivas, conductas delictivas e incluso trastornos metabólicos como la obesidad o la diabetes tipo 2. Sabemos bien que no todos los casos de abuso sexual infantil son iguales, aunque cada uno de ellos tiene la misma importancia que todos. Cada uno es inaceptable, intolerable y exige absoluta seriedad de la familia, la sociedad y la justicia. Sin embargo, es importante entender las diferencias entre ellos dependiendo de la frecuencia del abuso y también de quién lo comete, pues se ha demostrado que cuando el abusador es el propio padre, el hermano, el tío, los primos, resulta mucho más traumático. Mientras más sea la cercanía, en la mayoría de los casos las repercusiones son mayores y profundas, pues además las víctimas, apenas niños, se sienten traicionados y la reacción tanto emocional como incluso neurológica es fuerte. Otro factor variable que también incide en el nivel de apoyo recibido por parte de los familiares y amigos. Si no hay apoyo, esto genera más daño. Y hay casos que requieren intervención psiquiátrica o incluso neurológica, otro tipo de tratamientos que nosotros aquí no tenemos. Si necesitaríamos para intervenir con alguien así, pues tener que tener un trabajo más interdisciplinario. A la depresión, a los desórdenes de personalidad, al abuso de sustancias, al trastorno de estrés postraumático, a conductas disruptivas, a toma de riesgos, conducta delictiva y alteraciones cognitivas. También hemos encontrado algunas alteraciones en la actividad electroencefalográfica en los cerebros de los niños y niñas que han recibido tanto abuso sexual infantil como abuso físico severo. Las estadísticas nos dicen todavía que es más niñas que niños, niñas y mujeres.
hay altos porcentajes también ya de niños, por supuesto. Las edades que, por ejemplo, nosotros tenemos más estudiadas y que en tratados también e investigaciones nacionales e internacionales nos dicen es que las edades más proclives ahorita están entre los 7 y los 12 años. Cabe señalar que la gravedad de las secuelas no se limita al abuso sexual infantil, pues toda clase de maltrato o negligencia puede generar un daño permanente o incluso a nivel neurológico, como ha quedado demostrado. La violencia física y psicológica, o hasta algo que podría considerarse menos grave, pero si lo es, como la ausencia o el desapego, ya tienen en sí mismos implicaciones cruciales en el propio cerebro de los menores, que van a determinar, por cierto, cómo se va a comportar en el futuro. Por ello es que la retirada y tristemente ignorada máxima del interés superior del niño no es meramente un conjunto de palabras, es el fundamento mismo de una sociedad. ¿Qué dice de nosotros la mera existencia del abuso sexual? Vivimos en un periodo de la humanidad definido como la era de la información, pues hemos llegado a un punto en que, como raza humana, este es nuestro principal medio de progreso y evolución. En este sentido, urge ampliar esta información sobre los estragos, daños o secuelas que deja un evento como el abuso sexual infantil. Es por el bien de todos. Hay quienes llevan años haciéndolo, aunque sea a contracorriente, como es el caso de la Fundación Paz, Prevención del Abuso Sexual Infantil en Guadalajara, que surgió en el año 2010 con la intención de generar una cultura de blindaje contra el abuso sexual infantil. Estas dos grandes áreas que iniciaron casi desde que inició Paz, bueno, primero prevención y luego atención, surge el área de atención por la necesidad justamente de la demanda de tantos casos de personas, niños, adolescentes y adultos que ya han estado viviendo la situación del abuso sexual y que requieren pues una intervención ya más profesional. Lo que tengo que hacer es ingresar a la página web www.teprotejomexico.org. Ahí me van a aparecer 3 categorías de reporte. La primera es la de MASI, fotos y videos. La segunda es explotación sexual infantil y la tercera se llama otras situaciones. Decidimos agregar la de otras situaciones porque estaban llegando reportes de ciberacoso, de sextorsión, entonces no los quisimos dejar fuera. El cibernético entraría dentro de cualquiera de esas dos clasificaciones, porque el cibernético, como te decía, puede quedarse en el indirecto en función de que solo fue a través de internet, aunque sí fue abuso, o sea, si hay todos los elementos de manipulación y demás, sí hay abuso. No hubo contacto físico, o sea, el directo es aquel que se lleva a cabo a través de un contacto ya directo, ya lo citan, ya busca que se vean y culmina el acto, entonces ya termina siendo un abuso sexual directo. La producción, la posesión y la distribución de ese tipo de fotos y videos es un delito y necesitamos que los niños y adolescentes lo entiendan, que no es chistoso, que no te hace ver bien, que no te hace formar parte de un grupito, está mal. Y además es un delito. O sea, sí hay tratamientos y sí hay pues soluciones, ¿no? Para muchos casos que llegan a ser casos de éxito, ¿no? Sin embargo, sí hay también situaciones muy complejas que requieren a veces años de tratamiento. Fundación Paz parte del entendido de que el abuso sexual infantil no es un asunto de una familia, de algo que debe quedarse entre los muros de una casa. Exige el involucramiento de toda la sociedad. Generar una cultura de blindaje significa, de alguna manera, fortalecer a las propias familias. Fundación Paz trabaja con modelos de información y comunicación innovadores que ayudan a llevar el mensaje a todas las familias. Preparan desde temprana edad a las niñas y niños para que estén protegidos, que sus padres sepan estar alertas, capaces de identificar cualquier síntoma, una situación anómala y sepan qué hacer, cómo orientar, buscar ayuda. Tener en cuenta aspectos tan insidiosos como el hecho de que en general los pedrastas suelen ser personajes muy carismáticos, exitosos, amables, se saben ganar la confianza de los menores. Se disfrazan muy bien y pueden ser bastante funcionales, pues bastante, como te decía, carismáticos. Puede ser el papá, sí, el padrastro, el tío,
el padrino. O el director de cine. Algún líder, ¿sí? Del ámbito religioso, social, etcétera, algún líder muy carismático. Entonces, hemos tenido de repente contacto, casos con personas que vienen las familias y nos dicen, no, pero es que el tío preferido por todo el mundo, es una persona intachable. INJOF son 50 líneas de reporte en 46 países. Te Protejo a México es la línea de reporte de México. Pero hay líneas de reporte alrededor de todo el mundo. Este tipo de personalidades, para empezar, hay mucha inmadurez en su persona, inmadurez emocional, inmadurez psicológica y sexual. Y este tipo de personas, de hecho, sexualmente tienen conflicto, para relacionarse sexualmente tienen conflicto con sus iguales, o sea, con adultos les cuesta mucho relacionarse socialmente, emocionalmente y sexualmente con sus iguales. Y también hemos encontrado dificultad para poder reconocer las emociones en otras personas. Esta capacidad para poder reconocer emociones en las otras personas es algo fundamental para la empatía, para la compasión, para podernos adaptar a nuestro ambiente social. Confiar mucho en los niños, niñas, el lograr, el creer en ellos, el atenderlos, el amarlos mucho, claro, con benevolencia, los límites con benevolencia, reforzar mucho la educación sexual y la educación hacia que ellos se amen, se respeten, se cuiden. Un niño que se cuida, se respeta, se conoce, no va a ser un niño que va a ser abusado. Si alguien atenta, siquiera tiene el más mínimo intento de abusar de alguna forma de ellos, lo van a denunciar inmediatamente. Es muy importante enfatizar que el abuso sexual infantil provoca alteraciones en la actividad electroencefalográfica que se extiende al menos hasta la adolescencia. Aunque el abuso haya ocurrido años atrás, estas alteraciones están relacionadas con la memoria y el aprendizaje, pero también con la capacidad de inhibir conductas inadecuadas o para reconocer las emociones de otras personas, la empatía. Nuevamente, vemos cómo el abuso a menores genera una onda expansiva de daño que va mucho más allá de la alcoba de una casa. Cada foto, cada video, todos los abusos sexuales infantiles son fuera de línea, porque cada foto es un abuso físico de un niño. Cada video, cada streaming, están abusando en físico de un niño. Que eso se convierta en imagen y video y después se viralice y se comercialice con eso es otra cosa. Pero todos los abusos se cometen en vivo. Es un delito físico. Las niñas, los niños, los adolescentes son responsabilidad de la sociedad también, no solamente de las familias. Si nosotros vemos algún niño o niña con situaciones ya de vulnerabilidad, pues tenemos el deber, ¿no?, civil de detectar y de pronunciarnos y de denunciar este tipo de situaciones ante sus familias o ante las autoridades, precisamente a fin de disminuir esos riesgos. Hay señales inequívocas de que algo está pasando en la vida de los menores y es obligación de los padres de familia estar muy atentos, saber por qué cambió, por qué el humor le cambió de pronto, por qué no pueden dormir, por qué tienen pesadillas. ¿Qué está pasando con los niños? No podemos dejar de insistir en la importancia de vigilar a los menores, sobre todo en la calle, en el hogar y en las redes sociales. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.